Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Volvemos a otro vivo desde Sentido Biológico. Les mando un fuerte abrazo a todas las personas que se van uniendo. Ahí está Celi, mientras se une, eh, la vamos a ir presentando. Bueno, la vamos a sumar y ahí hacemos la presentación directamente con ella. Celi, si llegás a ver la invitación, fíjate si te llega. Ahí estamos. Hola, Hola Celi, ¿cómo estás? ¿Cómo muy va? bien, Ale. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Recién, bueno, terminando de hacer unas cositas acá afuera, así que nada, ahí preparando un poquito la charla para hoy. Tengo muchas ganas de preguntarte varias cositas. Sí, bueno, primero que nada te quería presentar, sí, Celi es médica oftalmóloga, tiene un gran recorrido desde la medicina oficial y también tiene un montón de recorrido en otras áreas no convencionales bueno, permiten, nutren el abordaje, ¿no? Y dentro de todo este gran recorrido que tenés, me gustaría, ¿sí? Si ya te puedo preguntar y también da pie a que te puedas presentar, ¿cómo conociste el modelo de las cinco leyes? ¿Qué te llevó en realidad a conocer el modelo o si te topaste con él por casualidad, aunque nada es casualidad? Tal cual, coincido, nada es casualidad. Pero sí, fue porque, bueno, en realidad de chiquita siempre, como que yo quería estudiar medicina y quería ser oftalmóloga, entonces, bueno, seguí mis deseos desde pequeña. Y el tema fue que de pronto en el consultorio, en la práctica, empecé a encontrar cosas que no me cerraban, no le encontraba explicación. Y bueno, lo buscaba en la medicina tradicional, en la oftalmología, que era lo que conocía hasta ese momento, o en mis maestros, y me decían, bueno, eso y es así porque es así. O yo seguía buscando y decía, bueno, hay veces que sí es hereditario y otras veces que no es hereditario. Entonces decía, bueno, ok, ¿y, y se podrá hacer algo para que sea hereditario, para que no? O cuándo sí, cuándo no? ¿O por qué yo veía si tenía dos conjuntivitis iguales, por qué les daba el mismo tratamiento y no evolucionaban igual? ¿O por qué la famosa conjuntivitis contagiosa, había veces que contagiaba y había veces que no? ¿Y por qué alguien que no había tenido contacto con nadie de pronto tenía una conjuntivitis contagiosa y de pronto una niña que tenía una conjuntivitis estaba con toda su familia, no contagiaba a nadie, o a uno sí, otro no? Bueno, un montón de cosas que yo decía, bueno, ¿y qué será? ¿Por qué? O una patología en teoría hereditaria, no sé, ponele, una retinosis pigmentaria. Un hijo lo heredaba y otro no. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿O qué se puede hacer? ¿Qué se hace para que no se herede? Entonces, bueno, la cuestión es que empecé a buscar y muchas veces no encontraba respuesta. Y bueno, ya es como que ya la gente que no se da cuenta que por ahí las cosas que nos suceden en la vida misma nos genera algo en el cuerpo, es como que ya es muy palpable, muy obvio. Si yo me doy cuenta, o sea, tuve, no sé, una discusión o algo, y después de pronto me dolía la garganta, y decía, ah, qué justo. Entonces, bueno, me salió una publicidad, creo que en Facebook, de un diplomado de medicina cuerpo, mente y alma. Y bueno, me encantó el nombre, lo daba una médica, y bueno, la verdad que lo cursé ahí y daba como distintas herramientas, distintas cosas, y ahí nombraron las cinco leyes. Pero fue como título, primera ley se llama así, segunda ley así, es como que no mucho más. Y bueno, googleé quién era el doctor Hammer, el famoso doctor Hammer, y encontré como que una pseudociencia o que no sé qué. Y la verdad que dije, qué raro. Y después investigando un poco más decía, pero es un genio. O sea,
ese doctor que era teólogo, que era un montón de cosas, tenía un currículum impresionante, yo decía, qué raro, bueno, no sé. Y de pronto también una vez estaba en el consultorio y recibo un mensaje de una amiga y me dice, amiga, creo que este vivo te va a gustar. Y bueno, me fijé y estaban Matelda con Nirdosh Cora. Sí, los miré y dije, wow. Y la verdad que ahí flasheé y me encantó. Y ahí, bueno, hablaban de las 5 leyes y de cómo influían nuestro cuerpo, las cosas, los conflictos, las cosas que nos pasaban. Entonces, bueno, hice un curso con Matelda, fue ahí mi primera o segunda experiencia. Bueno, y ahí me encantó. O sea, ahí dije, la verdad que es esto. Y después hice la formación con Nirdosh de Body Medicine y después la volví a hacer. Después hice con Luis Felipe, la del intensivo y la profundización, el círculo de estudio. Bueno, y ahí seguí. Ahí, Después hice el posgrado de bioemoción de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario y ahí veía que todo lo que lo enseñaban, o sea, sabían un montón. Y muchos eran médicos, o todos con los que yo me formé eran médicos. eh, y después, cuando empecé a ver la veracidad de las 5 leyes y que se comprobaban y que eran leyes, no eran hipótesis ni teorías, eran leyes porque se comprobaban y el doctor Hammer vio miles y miles y miles de pacientes y los comprobó en todos y que las tomografías, que los focos de Hammer, bueno, hay gente que sabe de 5 leyes y sabe lo que estoy hablando, otros no tanto, pero bueno, y ahí vi que realmente era científico, o sea, no era, hay mucha gente que dice no es alternativo, o es, bueno, no sé. Pero esto lo descubrió un médico tras años y viendo miles y miles de pacientes y experimentándolo y comprobándolo. Bueno, la verdad que yo empecé a comprobarlo también. O sea, en un principio, viste, empezás, bueno, vas como con cautela mm, y decís, uy, se dio acá, uy, se volvió a dar, y de nuevo, y de nuevo. Entonces yo lo veía en el consultorio, lo veía en mi casa, en mí, con mis hijos. Entonces, viste, decís, bueno, ya está, es por acá. es por ahí. Sí, de paso le contamos a la gente que por ahí no esté tan al tanto de lo que estamos charlando, que pueden meterse en nuestro canal, tanto Celi como yo tenemos material. Body Medicine es un lugar que es muy interesante para poder estudiar, formarse. Nosotros estamos lanzando un curso introductorio también en este momento, así que creo que hay hoy en día hay muchísimas ofertas y posibilidades y caminos para estudiar las 5 leyes, ¿no? Creo que así fueron abriendo caminos, gente que estuviste mencionando, Matelda, Nirdosh, eh, Luis Luis Felipe, Felipe, sobre maestro. todo Luis Felipe, ahí el capo, ¿no? El Como maestro él es con maestro, sí. Conciencia Bio, ¿no? Para quienes no conozcan, Conciencia Bio es una gran biblioteca, Luis Felipe es un gran maestro, la página de internet es hermosa para aprender también, así que hay un montón de material. Me imagino que cuando vos empezaste no era tan así, menos de ojos, ¿no? Porque si hay algo que es complejo en las 5 leyes, yo siempre lo digo, son los ojos, porque tienen una gran variedad de temáticas, tiene una especialización funcional muy fina, ¿no? Como es el sentido de la vista. Entonces, bueno, me imagino que te tocó también abrir un poquito de camino en esta rama, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que bueno, también lo que dice Nirdos y dice Luis Felipe, y que es así que Hammer, a pesar de que averiguó, investigó un montón, es como que todavía uno puede seguir profundizando un poco más. Y bueno, a mí me toca desde la oftalmología seguir profundizando en oftalmología y tal cual, yo es como que sigo viendo cosas que por ahí no las encuentro en la bibliografía de 5 leyes, entonces es como que tengo que también ir abriendo e ir eh, recordando e ir viendo si tiene relación o no. Y la verdad que esto también me acuerdo que me llamó un montón la atención cuando, bueno, yo trabajo en una fundación que tiene distintos como convenios con
municipios y con asociaciones, y de pronto fuimos a un lugar que era un hogar de chicas, de niños, adolescentes y jóvenes que estaban ahí sin sus padres, porque sus padres o habían fallecido o estaban privados de su libertad o eran adictos. Bueno, estos lugares que había chicas, jovencitas y hombres, y de pronto, bueno, me tocó ver a un montón de mujeres adolescentes, y de pronto vi que la gran mayoría tenía una exotropia, o sea, los ojos desviados para afuera. Digo, qué casualidad. Y en un principio digo, qué casualidad, y después digo, no, no era casualidad. O sea, habían vivido algo ahí, habían percibido algo y que les había generado eso. Entonces es como que sí vamos como abriendo camino y vamos viendo cosas que, por supuesto, que nos llaman la atención. Sí, y me imagino que desde tu educación formal, tu estudio formal, la medicina, la oftalmología, empezar a meter la semillita de que las cosas que vivimos, que hoy en día es mucho más cotidiano poder mencionarlo, pero que las situaciones que vivimos generan cambios en nuestro cuerpo, ¿no? Que para nosotros ya es un hecho por lo que vamos estudiando y lo que vamos aprendiendo y también lo que vamos comprobando en nuestro cuerpo, como vos decías, una discusión, una noticia que se recibe por WhatsApp y de repente la leemos con los ojos, noticias que podemos ver en Instagram, en Facebook, demás, que son todas visuales, ¿no? Y empezar a reconocer que esos elementos tienen que ver con está relacionado con cambios que tenemos en el cuerpo, es un abismo, ¿no? Yo acá lo hablo pensando sobre todo en gente que está en el mundo de la salud, que nos está escuchando y recién está introduciéndose en este mundo, y creo que es una de las grandes claves que trae las 5 leyes biológicas, que es volver a unir lo que en un momento se separó, que por un lado están las ideas, el mundo de la psique y lo que sucede a un nivel más mental, si le queremos llamar, y otra cosa es lo que le pasa a nuestra máquina biológica, ¿no? Que ya tiene digamos, una entropía programada en donde a partir de los 25 años se pierde la vista porque se pierde la vista, ¿no? Y a empezar a introducir este concepto de, en realidad, son las cosas que van sucediendo en nuestra vida y la manera a la cual nos vamos adaptando, ¿no? La forma. Te dejé de escuchar, te escucho poco ahora. A ver, Ahí está, ahí está, ¿sí? ahí está. Sí, Son las cosas que suceden en nuestra vida y la manera en la cual nos vamos adaptando las que traen consigo cambios a los que les vamos a llamar síntomas. ¿Cómo fue esto, introducir este concepto en tu práctica médica? ¿Qué fue lo que cambió en tu práctica médica a partir de esto? cambió un montón, pero no fue fácil introducirlo. O sea, ahí dicen que no se escucha. Eh, ¿No se escucha? ¿Se Fíjense escucha o no? ahora, eso, si nos pueden ahí hacer el retorno. eh, Hola, ¿se escucha? ¿Vos me escuchás, Ale? yo te escucho bien, yo te escucho bien. Ahí mejoró, Perfecto, genial. mejor, genial. Bueno, sí, yo bueno, a mí me encanta la oftalmología, me encanta lo que hago, me encanta oftalmopediatría, pero de pronto cuando empecé a ver esto y empecé a ver que era así, que se daba y que se repetía y que se lo podía comprobar, dije, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Eh, o sea, no puedo dejar oftalmología porque me encanta, pero esto es un viaje de ida. Una vez que uno empieza a conocer de las 5 leyes, sabemos que es un viaje de ida. O sea, ya no podés ignorarlo, no podés dejarlo atrás, no podés dejar de verlo en todo. Bueno, yo en mi práctica no lo podía dejar de ver, en mi casa también, o sea, es como que me daba cuenta que sucedía. Entonces, yo decía, ¿qué hago ahora? Y de a poquito es como que tuve un shock ahí, digo, bueno,
no puedo dejar oftalmología y tampoco quiero dejar esto. Entonces, ¿qué hago? Me divido, o sea, hago oftalmología tradicional y por otro lado hago psicoleyes en oftalmología o en el resto, porque como sabemos lo que sabemos de psicoleyes, por más de que yo soy oftalmólogo y por supuesto tengo más pacientes de oftalmología, son los que más me buscan, pero también veo todo lo demás. Entonces yo decía, bueno, me divido yo y después digo, no me puedo dividir, porque ¿cómo hago? O sea, ya no puedo hacer oftalmología sin pensar desde este lado. O sea, no puedo dejar de ser yo. Está yo que evolucionó, está yo que ya no era la misma de antes. Entonces, después de ver qué hacer y de pensar y elaborar y de experimentarlo, dije, bueno, ya está, lo uno. Yo soy esto. Yo soy oftalmóloga y soy terapeuta o sé de 5 lentes. Entonces, trato o intento cuando puedo, lo uno. Yo ya lo tengo unido. El tema es que mis pacientes por ahí no están preparados. Hay unos que sí y hay otros que no. Y de hecho, suponete, me acuerdo una mujer que vino con su hija y viene y me dice, bueno, mi hija tiene queratitis. Y yo sé qué le pasó porque fue cuando mi marido y yo nos separamos, porque desde ahí empezó con queratitis. ¿Viste? Decir, o sea, ella la tenía como súper clara. Y también hay varios que vienen, sí, yo sé que desde que me pasó tal cosa tengo esto, yo sé cómo fue, bueno. Entonces yo decía, bueno, ya está, lo uno. Entonces yo trabajo, estoy en el sistema, trabajo en un instituto, bueno, Ale, vos lo sabés y lo conocés, trabajo en el Instituto Saliver, Fundación Saliver, que yo ahí veo pacientes, yo ahí soy oftalmóloga y yo tengo 20 minutos, media hora para ver a cada paciente. Entonces, bueno, yo no puedo incorporar todo. Y es bueno, los pacientes que vienen y me dicen, bueno, yo, de hecho hay pacientes que vienen y me dicen, yo sé quién sos, sé que haces 5 letras, yo te sigo. Entonces ya vienen desde el inicio queriendo esto. Y hay otros que, por ejemplo, vienen y me dicen, bueno, yo quiero saber por qué le pasó esto a mi hija. ¿Por qué en la familia no hay nadie con miopía? Ni nosotros los padres, ni los abuelos, ni nadie, y de pronto porque ella tiene una miopía de -10. Entonces yo quiero saber. Entonces yo le digo, bueno, a ver, desde la oftalmología tradicional y es porque le tocó. Digo, ahora querés saber otra mirada. Entonces hay unos que me dicen sí, hay otros, bueno, más o menos, y hay muchos, cuando yo les digo, bueno, les empiezo a hablar en este ratito, hay un modelo que se llama 5 LEDs, que lo descubrió un médico alemán hace más de 40 años, bueno, les hago como una súper introducción y resumen, y muchas veces hay unos que les digo, y bueno, y ok, ¿y cuál es el tratamiento? Y dame lentes. Es como que si yo no hubiera hablado, es como Claro. si yo no hubiera dicho nada. Y es como que digo, bueno, ok, ya está, ellos no están preparados, ellos no están listos para ver esto. Y hay otros que les explico y dice, uy, sí, me interesa, ¿y cómo? ¿Y de dónde puedo leer? ¿De dónde puedo buscar? Entonces ahí, bueno, yo les doy bibliografía, les explico, bueno, y después ahí me contactan y yo doy consultas afuera, aparte en otro lugar, presenciales y tengo muchos pacientes virtuales también. Entonces, bueno, es como que yo ya soy esta, y yo, a los que quieren, vienen ahí a ser atendidos por un oftalmólogo tradicional, ahí estoy, si puedo, voy incorporando algo, o por lo menos yo ya sé esto, si los pacientes o los padres de los pacientes lo quieren recibir, genial, y si no, bueno, no, y está perfecto, y no están listos. Y hay otros que ya directamente vienen queriendo eso, y hay otros que están ahí como en la transición y lo toman. Entonces, bueno, yo es como que logré yo ya ser lo que soy ahora, que son las dos cosas, o sea, tanto así como decías recién, uno no puede separar el cuerpo de la psique y de la mente, es como que uno es todo uno, o sea, por más de que yo soy yo, pero yo tengo sentimientos, tengo emociones, estoy en un sistema familiar, vivo en una determinada ciudad, y no es lo mismo otra persona. Entonces yo integro todo eso. Entonces es como que yo soy eso, soy oftalmóloga y sé de 5 leyes, intento siempre aplicarlo. Y por supuesto, si los pacientes están listos, vamos a por ello, vamos por todo.
Y si no, y está bien, y no están listos y se respeta. Sí, porque pensándolo desde la pediatría, ¿no? Uno como padre o madre va a buscar qué le pasa a su hijo o por qué es que tiene determinados síntomas. En tu caso son síntomas en relación a la vista. Pero cuando se empieza a abrir, ¿no? Que claramente los hijos se están adaptando a un sistema que proponen y generan los padres, ¿no? Ahí cambia completamente el defecto que puedo tener o en la retina, o en la córnea, o en el cristalino, o en donde sea, para poder ver cuál es el tratamiento, qué lente uso, qué gotita me pongo, qué es lo que hago, a de repente darme cuenta de que hay que modificar elementos en el sistema, ¿no? Elementos en la casa o elementos inclusive en la escuela o la forma en la que se está vinculando ese niño con su entorno, para que estos cambios por ahí, no sé si los has podido ver, que algunos se han revertido, ¿no? O algunos simplemente dejan de avanzar cuando te dicen, bueno, no, este cambio, la miopía, el astigmatismo, son cosas que van avanzando con la edad y se van deteriorando. Como, bueno, de repente, no sé cómo es tu experiencia en estos cambios o en estos abordajes más sistémicos. Sistémicos me refiero a poder tener en cuenta el entorno de la niña, tener en cuenta con quién vive la niña o el niño, ¿no? Cómo está vinculándose. ¿Cómo has podido ver estos cambios o cómo has podido presenciar, ¿no? Estos procesos? Eh, los cambios existen y se ven, y los veo, y eso me da una gratificación tremenda. Y la verdad que yo me siento una afortunada de ser oftalmopediatra, de ser oftalmóloga de niños y poder desde pequeños ya ayudarlos a que tengan ciertas herramientas o ciertas costumbres o que sepan de esto como para desde el inicio de acompañarlos a mejorarles la visión. Y sí, yo he visto cambios y de pronto, a ver, otro ejemplo que me acuerdo. En poquito tiempo vinieron dos hombres, los dos recientemente separados de sus esposas y los dos vinieron con el ojo acá, con un esotro. Y también ningún antecedente previo, nunca habían tenido estrabismo, la visión era perfecta, ¿no? Y de pronto tenían este esotro y decía, ¿pero qué pasó? Bueno, lo abordamos, lo charlamos y a los meses ya estaban alineados, ya no tenían más la desviación. Entonces, yo decís, bueno, sí se puede, sí se puede mejorar, sí se puede. El tema es que, bueno, yo lo puedo acompañar, pero la persona, el consultante, el paciente, es 100% responsable de lo que tiene que hacer y de lo que tiene que cambiar, ¿sí? Tanto interna como externamente. Lo acompaño, pero bueno, depende mucho del paciente o del consultante. Como, no, como nos gusta decir desde que sabemos esto, que paciente es como que tiene paciencia. A mí me gusta que las personas, que los que consultan o los pacientes tomen las riendas de su vida. ¿Sí? Es como que sepan autogestionar su salud y que si saben que algo está sucediendo en ellos, bueno, a ver, no me quedo pacientemente esperando a que se me resuelva solo o a que alguien lo haga por mí, sino, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo para hacer? ¿Qué herramientas puedo usar para mejorar? Y sí, y se mejora, y yo lo he visto, y esto también, a ver, cosas que él también la oftalmología tradicional no lo explica. O, por ejemplo, ¿qué se sabía? Que la miopía comenzaba a veces a los 6 años, a veces a los 10. Bueno, a mí me empezó una miopía de 0,50 en la facultad. ¿Viste? Decir, a ver, y en teoría el ojo crece hasta una determinada edad y ya no crece más. Y la miopía ahí es el ojo elongado, ¿sí? Con aumento de diámetro posterior. Y viste, voy a decir, bueno, y si a mí ya se me había terminado de crecer el ojo, yo en la facultad no me crecía más, porque de pronto tengo una miopía.
O también las hipermetropías son el ojo cortito. Mientras los niños van creciendo, el ojo le va creciendo, le va disminuyendo. Y bueno, a veces sí, a veces no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a veces sí o por qué a veces no? ¿De qué depende? Entonces, sí, la verdad que está buenísimo saber tener estas herramientas como para poder actuar y mejorar, tanto en uno como, por supuesto, en los demás. Y la gente que lo busca y que lo escucha y que está preparada y que hace cosas al respecto y es buenísimo. Y yo he visto miopías que en teoría no se resuelven, he visto miopías que van disminuyendo. En teoría eso no debería suceder. Por supuesto hay tratamientos que estamos haciendo, pero recuerdo estos casos que no tenían ningún tratamiento y empezaron a revertir. Entonces, sí, bueno, sí se puede. Y a ver, cuento algo personal, no de oftalmología, pero cuento algo personal. Yo tuve un accidente a principio del año pasado, mira, a principio del año pasado, eh, que me lesioné muy mal la rodilla. Tuve fractura con rotura de meniscos y se me cortaron 2 ligamentos, se me extendió uno. Bueno, la verdad que muy feo el accidente y fue feo a todo nivel, o sea, físicamente, emocionalmente, fue un shock realmente. Y bueno, en un principio tuve la bota, la férula un mes y después del mes me tenía que operar porque tenía 2 ligamentos cortados, o sea, tenía la rodilla así que me volaba, me movía. Y de pronto es como que yo no me sentía preparada todavía para operarme y de pronto eh, me encontraba gente, no, no te operes, no te operes, no te operes, no te operes, ¿viste? Decía, porque, o sea, es como que el universo me está diciendo que no me opere. Y yo decía, sí, yo no estoy preparada todavía para operarme. Entonces, un kinesiólogo me dice, dame 3 meses, yo te doy 3 meses. Entonces empecé a hacer fisio, todo, y hay gente que va a creer esto, hay gente que no, pero bueno, por las noches yo visualizaba cómo los ligamentos se me unían y a la mañana y cada vez que podía, y era raro, era difícil. Y de pronto empecé a estar mejor, me hago una resonancia y los ligamentos se unieron. Y viste decir, no es algo común que suceda. Sucede en algunas personas, pero no es lo más común. Y de pronto, bueno, de la fractura evolucioné bien, los ligamentos se unieron. Eh, el otro que tenía extendido se mejoró y lo único que me quedó fue rotura de menisco y solo me operé de eso. O sea, de algo que iba a ser una cirugía que iba a tener que tener un tajo desde el muslo hasta la pierna y que iban a tener que sacar un tendón y transformarlo en ligamento y que qué sé yo. Tengo 2 puntitos que me sacaron una partecita y además también una sorpresa, después de la cirugía, el traumatólogo, que es un genio, después, por supuesto, y que le consulté a querido Nirvesh, que coincidió con el traumatólogo, así que bueno, el traumatólogo del cirujano me dice, bueno, después de la cirugía vas a tener que estar un mes sin apoyar el pie. Usted decía, hay un mes sin apoyar, ¿cómo me voy a bañar? ¿Cómo voy a hacer? Un mes sin apoyar el pie, o sea, 2 semanas sin apoyar y 2 semanas más con apoyo parcial. Yo decía, bueno, qué lío. Y de pronto me opera y me dice, no, ya está, solo te saqué un 10% de menisco, tu rodilla estaba mucho mejor de lo que parecía en la resonancia, así que salí caminando. Entonces, viste, decís, bueno, se puede, Se se puede, puede. puede. Sí, a esto, para quienes estén escuchando, quiero aclarar, ¿no? Que obviamente acá Celi cuenta con todo un trabajo interno y una posibilidad de abordar lo que le está pasando. Sepan que esto simplemente no es, bueno, tengo una lesión, me quedo así y dentro mío no hago ningún proceso interno en el cual me siento que me estoy desvalorizando, siento que la rodilla ya no sirve, porque toda esta letra chica que es el trabajo complejo, ¿no? Que es como el barro de la situación, no lo está contando Seri, pero todo esto aparece, ¿no? La propia imagen de uno mismo, cómo se valoriza, qué es lo que pasa con esa rodilla, qué es lo que estaba pasando previamente, por lo cual sucedió lo que sucedió. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso a mí me gusta siempre decir que las 5 leyes son excelentes, sobre todo cuando las aprendemos, cuando no tenemos
algo tan complejo que abordar en el momento en el que las aprendemos, ¿no? O sea, si las podemos aprender cuando estamos relativamente estables en nuestras vidas, no quiero decir la palabra sano, porque ya sano tiene, ya no tiene sentido mencionarlo de esta manera, pero sí que cuando contamos con un estado de salud y un estado de equilibrio en el cual tenemos la posibilidad de aprenderlos, es el mejor momento. Sí, es el mejor momento porque eso después nos permite llevar adelante o poner y comprobar las 5 leyes como vos decías, Celi, ¿no? De una gripe, un dolorcito de garganta, una diarrea, un grano, sí, pequeñas cosas, un dolor, una contractura, para que después, cuando nosotros lo vamos comprendiendo y lo vamos incorporando y lo vamos comprobando, lo cual le da mucha más confianza a lo que vamos sintiendo y creyendo en nuestros sistemas de creencia, cuando pasan cosas más complejas, tenemos el recurso para poder abordar, ¿no? Entonces, me parece excelente este ejemplo, gracias, Steli, por traerlo, por abrirlo, porque el modelo de las 5 leyes nos sirve para un montón de cosas. Previamente es un modelo que para mí se debería enseñar en todas las escuelas, sin duda, y en todos lados. Y después, obviamente, esto no cambia el abordaje, o sea, no saca a los médicos del mapa. Todo lo contrario, porque se convierten en personas, se convierten en profesionales que nos pueden guiar cuando la situación a nosotros nos desborda. Nosotros los que no somos médicos y de repente tenemos un síntoma que no estamos pudiendo manejar o que nos empieza a desbordar la sintomatología, empieza a jugarnos de alguna manera, de una forma muy disfuncional en nuestro cotidiano, necesitamos la mirada del médico, ¿no? A mí me gusta siempre traer esto que el modelo de las 5 leyes necesita ambas patas, ¿no? Una es la parte educativa, la parte didáctica, en donde todas las personas deberíamos aprenderlas, porque es una parte fundamental. Siempre me gusta decir que creo que la tarea de educación física más linda que he llevado en mi vida es enseñar las 5 leyes, porque es enseñar cómo funcionamos. Y después los médicos para que puedan hacer este abordaje mucho más integrado, ¿no? Porque, como decía Celi también, hay veces que tenemos todas las ganas de aplicar el modelo, pero si la otra persona no está abierta o no lo comprende, es muy complejo. Y muchas veces nos ha pasado, ¿no? Y por eso me gusta de repente, nada, que estés acá, Celi, porque siempre es como, che, y un oftalmólogo, una oftalmóloga, temas de la vista son temas complejos, tiene un montón de tabú, tiene un montón de mitos por detrás. Como hay médicos, ¿no? Y hay médicos que han hecho el proceso y han hecho este proceso de destruirse para reconstruirse, transformarse, cosa que no es simple porque implica morir, ¿no? En un montón de ideas, de creencias, de mandatos, ¿no? Que vienen dados de la facultad, vienen dados de los propios estudios, de la necesidad de recibirse, que es todo un trabajo, ¿no? Entonces, nada, hermoso ahí tu ejemplo. Podríamos traer, ¿no? Más ejemplos, yo tengo algunos parecidos, ¿no? Casos de remisión en lesiones o en situaciones personales. Digo, la verdad es que la capacidad que tiene el cuerpo para volver al equilibrio una vez que las condiciones están dadas, ¿no? Tiene toda la potencia, ¿no? Tenemos una gran fortaleza. Entonces, me gustaría preguntarte, Celi, con esto que vamos charlando, ¿qué es dentro de la modernidad, dentro del estilo de vida que tenemos hoy en la actualidad, con los medios de comunicación, con los celulares, las computadoras, las tablets, los relojes que hoy ya también te cuentan, te podés leer mensajitos? eh, ¿Qué ves vos entre nuestra actualidad y las temáticas que traen los niños, ¿no? Sobre todo, te digo los niños porque vos ves sobre todo niños, pero digo, ¿cómo has podido unir estas dos cosas, ¿no? Como, bueno, las temáticas, los cambios, los síntomas que traen los niños y la actualidad que estamos viviendo. Sí, vos sabés que
Te lo puedo contar desde los dos lados, o sea, desde médica, oftalmóloga y desde las 5 letras. Y desde también un poquito de todos los estudios que he hecho, de medicina del estilo de vida, también, bueno, desde lo que soy yo. Eh, en la pandemia, eh, cuando estuvimos encerrados, cuando estuvimos con mucho miedo, cuando no podíamos conectar con el otro, cuando nos dejamos de ver, no nos podíamos ver, o sea, nos veíamos por pantallas. Bueno, ahí aumentó mucho la miopía. De pronto había un montón de niños con miopía. Entonces, bueno, desde la medicina tradicional se empezó a estudiar y se vio que al estar tanto tiempo fijando de cerca, después a uno le cuesta ver de lejos, que eso es la miopía, es la dificultad de visión de lejos. Pero eh, hay un montón de chicos que estuvieron viendo de cerca y no les dio miopía. Entonces, viste, decir, bueno, evidentemente no es un solo factor. O por qué en unos sí y en otros no. O sea, por qué en unos que estuvieron la misma cantidad de tiempo viendo celular y mirando de cerca, uno generó miopía y otro no. Entonces, bueno, esta es una de las cosas en las cuales, viste, decís, bueno, ok, sí, puede ser que influya el celular, pero evidentemente también influye otra cosa más. Eh, y el tema esto del uso de celular, de pantallas, desde la oftalmología tradicional, tiene varias cosas. Esto de estar fijando mucho de cerca y poco de lejos, la anatomía es así, hay un músculo dentro del ojo que rodea el cristalino, que es la lente que tiene el ojo. Este músculo, cuando uno quiere fijar de cerca, se contrae, cuando uno quiere fijar de lejos, se relaja. Cuando uno está mucho tiempo mirando de cerca, ese músculo se lo pasa contraído y después a uno le cuesta ver de lejos. Entonces nosotros, bueno, hacemos un estudio que es el fondo de ojo, que se pone unas gotitas, que esas gotas dilatan la pupila y relajan la acomodación, relajan. Y de pronto una miopía que parecía que tenía -7 de miopía, después de que les ponemos las gotas y lo volvemos a medir, pasó a +2, +1. Ahí les explico, miopía habitualmente se lo nombra con el signo negativo, -1, -2, -3. Entonces decís, bueno, y evidentemente este músculo está actuando, ¿sí? Nosotros ponemos las gotitas, dilata, y de -1, de parecía que tenía miopía, pasó a tener hipermetropía y de pronto no indicamos lentes. Por supuesto, hay que recomendar disminuir la actividad visual de cerca, hacer descansos, regla 20-20-20, cada 20 minutos estar mirando de cerca, descansar por 20 segundos mirando algo 20 pies. Pero bueno, evidentemente también influye lo otro. O sea, uno puede tener incrementó la miopía, de pronto habían más desviaciones, más estrabismos, pero esto es lo que decís, o bueno, a ver, un montón de chicos empezaron a usar celulares. Y unos sí tuvieron miopía, otros sí tuvieron estrabismos, y ahí sí yo vi más patologías. Pero también me di cuenta que no era exclusivamente por el uso de pantallas, ¿sí? Bueno, y también las pantallas influyen en el tema de que no solo influye anatómicamente a los ojos y el brillo y esto de estar mirando esta luz que nos emite las pantallas, esta luz azul, que esta luz azul engaña a la glándula pineal, entonces deja de secretar la melatonina, que es lo que nos ayuda a ir a dormir, porque ahí como que esta luz engaña al cerebro y le hace creer que es de día, ¿sí? Cuando no existía la luz y el sol se iba, todos nos íbamos, nuestros antepasados se iban a dormir. Y de pronto ahora, con la luz, es como que estamos más activos, estamos más despiertos, y también, bueno, influye el contenido que los chicos ven, ¿sí? No solo la luz, sino la información. Y justo también muchos pacientes me dicen, sí, veo un poco de celular, pero solo a la noche. Y decir, bueno, a la noche justo es cuando no debería ver el celular. A la noche es cuando no debería dar la luz, es cuando nosotros tenemos que empezar como a calmarnos. No deberíamos ver pantallas 1 hora antes de irnos a dormir. No solo por la luz, sino por el contenido. Hay muchas veces que el contenido como que nos activa, ¿sí? También sabemos, no solo desde
medicina, sino desde las 5 leyes, que cuando empieza a ir la noche, sí, se activa la vagotonía y la vagotonía nos hace dormir, descansar y nos ayuda a reparar todo el cuerpo. Entonces es muy importante que nosotros podamos descansar bien, ¿sí? Entonces, es como que suceden varias cosas con esto, con el uso de la pantalla. También el tema es que uno deja de parpadear al estar concentrado mirando la pantalla, no parpadea. El parpadeo lubrica toda la superficie anterior del ojo, entonces si uno está concentrado sin parpadear, se seca el ojo, entonces tiene periodos de lagrimeo con periodos de ojo seco. Bueno, varias cosas el tema de las pantallas. Sí, es que empieza a ser complejo, no difícil, yo siempre digo complejo porque hay que empezar a agregar elementos, ¿no? De hecho, hace como un mes que yo vengo con ciertos programas biológicos, entrando en fase activa, entrando en reparación, ¿no? Estoy así pasando por un proceso. Y curiosamente descubrí que uno de mis rieles era el nombre de uno de los grupos de WhatsApp que yo tengo, ¿no? Claro, Wow. entonces cada vez que yo me metía a ese grupo y lo veía o veía que llegaba un mensajito, mi estado interno se modificaba completamente, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que yo trabajo por las redes, tengo el celular, estoy constantemente viendo cosas en internet, porque estoy todo el tiempo respondiendo mensajes y demás, pero me di cuenta que a uno de los grupos yo le respondía de una manera determinada. Entonces, bueno, esto se lo cuento a la gente, te lo cuento a vos, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, pero el celular, ¿qué es qué tiene de malo si nosotros, nada, podemos aprender? Sí, y tiene un montón de información, pero a la misma vez se transmite mucha información muy sensible por el celular. Hoy básicamente nos informamos por el celular. Uno se levanta y dependiendo del hábito de cada quien, hay gente que antes o después, pero la mañana se agarra el celular y, y empieza a revisar información, noticias, grupos, mensajes. Entonces, es interesante poder ver que hoy en día, de hecho, mirar la cuenta del banco, mirar la cuenta de Mercado Pago, ¿no? Uno dice, ¿qué tiene que ver mirar la cuenta de Mercado Pago con una diarrea o con una constipación o con... Bueno, y sí, porque en Mercado Pago nosotros tenemos la cantidad de plata con la que vamos a funcionar en el mes y de repente son bocados, ¿no? Y si todavía me pagan, no me pagan las notificaciones que llegan por el correo, y uno empieza a darse cuenta de que hay un montón de información que está circulando a través del celular, de la pantalla, de la computadora. Entonces, bueno, para ir matizando lo que te estaba contando del riel que tengo en relación a ese grupo, decidí personalmente archivar el grupo y empezar a cambiar algunos nombres, ¿no? Clave para que no me aparezcan más los nombres que me estaban apareciendo y me aparezcan otros. Y así se ha ido calmando, ¿no? Obviamente que la temática de fondo es lo que vale y uno tiene que abordar la temática, pero esto lo cuento porque muchas veces dejamos pasar, ¿no? Información que es bastante sensible en relación a cosas que estamos cotidianamente viendo, ¿no? De hecho, bueno, poder hablarnos nosotros, o cuando llaman a un familiar, o cuando ven a algún amigo que hace mucho tiempo que no ven, hay mucha información que está pasando que complementa o complejiza, ¿no? El abordaje, ¿no? Que imagino que haces dentro de la oftalmología. Sí, tal cual. Qué bueno que pudiste ver este riel. No siempre es fácil darse cuenta. La verdad que, bueno, buenísimo y qué bueno. Eso es lo rico, es la riqueza que nos da saber las 5 leyes, ¿sí? Eh, es como que seguro a vos te pasa y bueno, de hecho, lo acabas de decir, es como que uno está como más atento. Uno está más atento a un montón de cosas, a las cosas que dice, a las cosas que hace, a lo que ve del otro.
volviendo a esto de mi rodilla, o sea, yo vi mi desvalorización y vi como el cuádriceps se me achicó. Y, y yo lo quería contraer y no lo podía contraer. Yo decía, pero yo tengo el músculo y de pronto no lo podía contraer. O sea, ahí vi cómo me disminuyó la función, vi cómo me disminuyó, se me hipotrofió. Bueno, eh, la verdad que es fantástico tener este conocimiento y también es todo un reto, ¿sí? Es todo un desafío. Yo lo veo en el consultorio, o sea, de pronto eso, decir que uno puede mejorarse de algunas cosas y es un desafío decir, bueno, ¿cómo se lo digo para darle fuerza y energía y que quiera hacer todo lo que esté a su alcance para mejorar, pero a su vez sin, sin que se lo tome tan, tan a pecho, digamos, y que se quiera solucionar, se quiera mejorar ya, porque si no se va a desvalorizar. Entonces decís, bueno, tengo que darle herramientas, pero también tengo que como cuidarlo y tengo que tener cuidado en las cosas que digo. Y eso también ha sido, lo he cambiado en el consultorio. Por ejemplo, a ver, eh, cuando teníamos que hacer el fondo de ojos y que se lo tenemos que hacer a los bebés desde pequeñitos, y que les tenemos que poner las gotas para dilatar la pupila, y muchas veces, bueno, le ponemos la gota a la fuerza, y viste decir, no, ahora yo no quiero poner las gotas a la fuerza, no lo quiero maniatar y agarrar, no, no, viste, y también les digo, cuando les hago fondo de ojo a los chicos, a los bebés, especialmente les digo a los padres, bueno, ustedes me dicen hasta cuándo, o sea, porque el bebé llora, porque es un estudio que no duele, pero de pronto es un bebé que está en una camilla, que yo lo tengo que iluminar con una luz adentro del ojo, y por supuesto que es algo que no gusta. Entonces, desde que sé 5 letras, les explico a los padres, les explico a los bebés, y hay bebés que se te quedan mirando, y te decís, bueno, y es como que yo siento que me están entendiendo, por más que de lo pequeñitos que son. Y también es como que tenés cuidado en el consultorio y yo que veo chicos, para no generarles ningún shock, para que no tengan nada inesperado, entonces yo les voy advirtiendo todo lo que les voy a hacer. Bueno, ahora te voy a mirar con una luz. Entonces, esto de saber de 5 leyes es como que vos también lo sabés, Ale, nos cambia en todo sentido. O sea, a nosotros como personas, como familia, como profesionales, y es como que ahora, sabiendo de esto, es como que vas con más cuidado e intentando no generar ningún shock en el otro. Totalmente. Y esto que estás tratando es hermoso porque yo creo que lo que le pasa a muchos profesionales de la salud que no conocen el modelo es que si bien tienen un gran anhelo de ayudar, porque todo médico que estudia o médica que estudia es porque tiene el anhelo de ayudar, ¿no? Después podríamos observar las constelaciones que están detrás de eso, pero la motivación es sincera, pero muchas veces quieren ayudar y quieren prevenir desde el control y del miedo, ¿no? Entonces la estrategia que tienen es asustarte para que vos hagas algo, ¿no? Y sabemos, con esto que vos decías, ¿no? No maniatar a un niño, no generarle una situación de movimientos impedidos, no decir ninguna palabra que pueda después funcionar como un riel, no dejar ningún ancla negativa puesta en el niño o en los padres inclusive. Y yo creo que esto lo podés hacer también porque vos ya no habitás esa forma, ¿no? Como naturalmente si un animalito está cerca de otro que no tiene miedo, que está relajado, que está en una posición de ayuda sincera, desde una posición de tranquilidad, de seguridad, ¿no? Es como que se establece una comunicación que va más allá de las palabras, porque inclusive si vos quisieras cuidarte de las palabras, pero internamente tuvieses miedo, lo que en el fondo le va a quedar a la persona a la que vos le transmitís eso es el miedo que vos estás teniendo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a un médico antes de conocer el modelo
y ya la cara inicial con la que te mira cuando te va a dar un diagnóstico, una evolución, ya dice todo, ¿no? Ya después las palabras, inclusive por ahí, ni nos acordamos, pero nos acordamos de la cara, del tono de voz, de la postura. Entonces, esto es hermoso porque también se genera una empatía más allá del diagnóstico en sí, en donde uno se siente contemplado, ¿no? Y también entender que por ahí un pequeño cambio en el ojo, por detrás hay una gran herida o hay una situación, ¿no? Que uno tiene que madurar, trabajar, incorporar recursos. Uno ya no sobrepasa por eso, ¿no? No lo subestima, ¿no? Por más chiquito que sea el cambio, uno sabe que por detrás hay un sentir biológico que se pone en juego y, y entra como en puntitas de pie, ¿no? Totalmente. Y esto, especialmente lo que decís del miedo, bueno, sabemos el miedo en la nuca, sí, que yo lo veo mucho en mis pacientes. Y es eso, es ir en puntitas de pie y para no generarle miedo y para sacarle el miedo que ya se lo generó alguien más. Por supuesto, hay muchos tipos de miedo y puede tener miedo en todos los ámbitos. Pero recibo muchos pacientes que vienen y me dicen, me dijo un doctor que me iba a quedar ciego y que si seguía avanzando la miopía. Y usted decía, ay, entonces hay que tener tanto cuidado como uno dice las cosas, pensando en PNL, en programación neurolingüística, también esto que decís del ancla. O sea, yo trato de dejarles anclas positivas y es lo que te digo que yo me siento afortunada de decir, bueno, tengo las herramientas y puedo ayudarlo a que mejore su visión. Y actúo sobre las anclas y actúo con las palabras y trato de lo posible que no tengan miedo. Y pensar que ser oftalmóloga de niños no es tan fácil porque de pronto es verle el ojo, que se quede quieto en un lugar con una luz, tocarle. Entonces hay que ir súper en puntitas de pie y hay que explicarles todo a los chicos. Y es súper importante eso, que no tengan miedo. Y ya vienen, sabemos que muchas veces esto es la profecía autocumplida, o sea, vienen con miedo y ese miedo muchas veces es lo que les genera la enfermedad o la miopía o lo que sea, el miedo este en la nuca. Entonces, es muy importante esto, explicarles todo, ir de a poquito y tratar de sacarles los miedos, anticiparles todas estas cosas. Claro, pensaba en los enemigos invisibles, ¿no? Los famosos enemigos invisibles que hacen que uno no sepa dónde poner claramente la atención y es como, bueno, en cualquier momento me ataca por atrás. Y esto que vos decís que es tan cierto que estos médicos, por supuesto, lo hacen porque no tienen las herramientas, por supuesto, es que todos los médicos queremos ayudar a curar. Pero bueno, teniendo el conocimiento de las 5 LD, tenemos este plus. Y además, bueno, también es muy importante que se sepa que no es algo alternativo, no es que o haces la medicina tradicional o haces esto, no, es complementario y es lo que muchos podemos lograr. O sea, yo lo siento que lo estoy logrando, lo logré y muchos otros médicos que también, que saben de 5LD, integramos, ¿sí? Y es como decíamos, es desaprender para volver a aprender con otras herramientas, ¿sí? Esto es complementario. Entonces, es fantástico tener este conocimiento en todos los sentidos, laboral, personal, familiar, Sí, es que sin duda, integrar. sí, es que además te interpela en todos los ámbitos. O sea, no se puede aprender 5 LEDs. Si la gente está escuchando acá, quiere aprender 5 LEDs para el mundo profesional únicamente, sepa que trasciende todo ámbito porque cambia la manera en la que te vinculás con el entorno, con la vida, ¿no? Siempre hablamos de el cuerpo está adaptándose 24/7 en el presente todo el tiempo a lo que está sucediendo. Entonces, nos trasciende a todos los niveles. Y obviamente que
uno diría, bueno, entonces aprendiendo las 5 leyes ya después no haces más síntomas. No, porque seguimos madurando, seguimos creciendo como seres humanos, tenemos nuestros temas, tenemos nuestra historia, nuestro sistema, entonces es más complejo, pero sí creo que cambia la empatía con la que vemos el proceso y creo que realmente es el único modelo en el cual el cambio, el síntoma, deja de ser un desequilibrio para pasar a ser parte de un proceso más amplio que tiene sentido. Y con esto no quiero decir no hay que hacer nada, pues si no, no estaríamos teniendo esta charla hoy acá, pero sí que cambia la manera en la que se aborda el proceso, ¿no? Entonces, no te quiero retener más. No sé si, como lo último que te quería pedir, si le querés decir algo a la gente, compartir alguna reflexión, lo que tengas ganas. Eh, y bueno, desde ya que próximamente te volveré a invitar a pedir que vengas, por ahí sí ahora da a trabajar o a tocar algún tema en particular. O sea, han habido varias preguntitas en relación a algunos síntomas, ¿no? Temas en relación a algunos mitos que hay con los ojos. Pero bueno, una reflexión, un mensaje, algo que te gustaría dejar en este vivo. Bueno, primero, Ale, agradecerte. Muchísimas gracias por la invitación, me encantó y por supuesto estoy cuando quieras, lo volvemos a repetir. Y me gustó mucho lo que dijiste recién, o sea, el saber de 5 leyes no es que hace que no nos enfermemos más, pero sí nos da otra mirada, sí nos da otra visión, decir, bueno, este síntoma que tengo acá no es mi enemigo, no es que mi cuerpo me está haciendo algo y me está eh, perjudicando, ¿no? Me está haciendo abrir los ojos. Entonces decís, bueno, a ver, ¿qué tengo entonces? Ok, tengo esto. ¿Y por qué me pasó? Bueno, ¿y qué puedo hacer al respecto? ¿Qué tengo que hacer? Y este conocimiento de 5 leyes, por supuesto, que seguimos teniendo síntomas porque nos siguen pasando cosas, pero no sé si a vos te pasa, Ale, por lo menos a mí hasta ahora, es como que lo veo desde otro lugar, lo integro y siento como que transcurro la enfermedad como más amorosamente o más tranquila. Y yo siento que me duran menos los síntomas, no sé vos, pero yo siento como que, y al pasarlo mejor y al saber por qué no suceden las cosas, viste, decís, bueno, ok, gracias, empezás como a agradecer, decir, bueno, gracias porque mi cuerpo me está mostrando esto y sé que tengo que resolver o sé por dónde tengo que ir. Así que Tal bueno, cual. eso, invitarlos a los que no sepan de 5 leyes, que lo vean, que lo miren, que le den una oportunidad porque la verdad es un conocimiento fabuloso que nos cambia en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y bueno, Ale, un genio enseñando, así que se los recomiendo a todos que hagan la formación con él. Bueno, y todos, es verdad lo que vos decís, o sea, hace muchos años no teníamos tantas posibilidades y bueno, ahora sí hay un poco más. Bueno, están los que nombramos, Nirdos, Matelda, Luis Felipe, y bueno, y vos, por supuesto, genio. Sí, bueno, muchas gracias, Eli. Y sepan que cada vez hay más profesionales de la salud, por eso me gusta traer gente que se dedique con el modelo, porque hay muchas personas preguntando, cada vez más personas buscando profesionales. Sepan que los hay y también para aquellas personas que estén incursionando en el modelo, que estén también en el mundo de la medicina, sean estudiantes o recién recibidos, y por ahí yo sé porque lo he hablado mucho con esas personas, se entra en una profunda crisis, ¿no? De sigo con la profesión, dejo la profesión. La profesión no tiene nada de malo y si se le puede agregar el modelo de las 5 leyes biológicas, para mí se alcanza otro tipo de lectura y creo que necesitamos profesionales en todos los ámbitos, ya sea en la medicina, ojalá que dentro de poco tiempo aparezcan contadores y personas que puedan enseñarnos, ¿no? A llevar lo que es la economía desde un punto de vista de las 5 leyes y cada vez más gente esté en este mundo.
y pueda incorporar el modelo, el sistema va a ir cambiando, porque el sistema lo vamos conformando las personas que estamos en él. Entonces es súper valioso que vaya entrando por distintos lugares, que vaya llegando a las distintas áreas y sepan ahí quienes estén medios en el momento de aprender y estar desamparados o sentir que con quién hablo de esto, qué es lo que hago, cómo hago para mantener mi profesión y ahora tener, incorporar el modelo de las 5 leyes. Hay mucha gente que ya lo está haciendo, muchos médicos como mencionaba Celi. Entonces, vamos para adelante, ¿no? Yo creo que estamos en un excelente momento dentro del modelo de las 5 leyes y creo que, como vos mencionaste, lo que pasó previamente en el 2020, si bien fue algo muy duro, también ha permitido que muchísima gente mire hacia otro lado y diga, che, esto no me cerró por ningún lado, ¿no? Y hoy en día nos estamos replanteando las cosas de otra manera. Así que nada, muchas gracias, Celi. Eh, Nada, consúltenle, escríbanle si necesitan alguna consulta de oftalmo. Súper amorosa, yo también me fui a atender con ella y me fui muy contento, así que nada, se la súper recomiendo. Gracias, Ale, gracias, un genio. Bueno, muchísimas gracias y sí, bueno, todos invitados a que sepan de este modelo y eso, saber que se puede, desde la medicina, les hablo yo como oftalmóloga, se puede integrar y es un plus, ¿sí? No es una cosa u otra y se pueden hacer las dos, ¿sí? Es un complemento que ayuda enormemente. Gracias, Ale. Muchas gracias, gracias a la gente que nos estuvo escuchando. Muy pronto volveremos a hacer otro vivo y bueno, les mando un fuerte abrazo, que tengan una linda noche. Chau, chau, nos vemos. Gracias, buenas noches. Chao, chao.